aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes, desde un punto de vista bíblico, un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. El punto de inflexión de acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que llegue al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio son dados al doctor Scott Hahn,
a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 682, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Estamos en el segmento anterior en Apocalipsis capítulo 14 y decíamos que el cuarto signo del Apocalipsis capítulo 14 nos traza el contraste entre ese falso Cristo con sus falsos marcados y el verdadero Cristo con sus verdaderos marcados. Este contraste, hermano que me escuchas, nos quiere dejar ver que, mientras los fieles exteriormente son perseguidos y torturados en la tierra, interiormente ya están con Cristo en la gloria, según dice el apóstol San Juan, cuando dice: nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, y lo dice en Colosenses capítulo 3. Y en otro lugar dice: con Cristo Dios nos ha resucitado ya ahora y nos hizo sentar en el cielo con Cristo Jesús, y lo dijo en Efesios capítulo 2. Pues la esencia más íntima de nuestra personalidad religiosa no puede ni ser alcanzada ni perjudicada por los perseguidores exteriores, según dijo el Señor Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y lo dijo en Mateo capítulo 10. Hermanos, el autor del Apocalipsis 14 nos presenta el número simbólico de 144,000. Esto significa la multitud innumerable de los salvados, pues 144,000 es 12 por 12 por 1000. Ahora bien, 12 es número simbólico de plenitud. Luego, el cuadrado de 12 simboliza una plenitud inmensa. Y la palabra hebrea por el número 1000 es alaf, que significa originalmente manada. Y de allí lo innumerable. Luego, esa cifra total simboliza la muchedumbre que nadie podía contar, que son los redimidos por Cristo Jesús. Por fin, dice el autor que somos vírgenes. Con esto, ¿se refiere necesariamente a la virginidad corporal? Unos dicen que señala el particular valor de la virginidad y del celibato por amor a Dios. También se puede decir que esta virginidad e ignorancia de la mentira, es decir, una fidelidad al único Dios verdadero. Vayamos a las Escrituras. El resto de Israel ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras. Ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Lo anuncia Sofonías, capítulo 3. Otros dicen no, sino esta expresión alude a cierta imagen bíblica, según la cual la idolatría es simbolizada por el adulterio, por razón de la infidelidad que implica, mientras que la
virginidad simboliza la fidelidad a Dios solo, luego estos vírgenes somos todos nosotros los creyentes, los que no adoptamos a los ídolos y no adoramos a los ídolos, ni los antiguos que no adoraban las estatuas del Imperio Romano, ni los modernos que no adoran el nacionalismo, que no adoran el poder estatal, que no adoran el dinero, que no adoran el sexo, que no adoran el placer, que no adoran la ciencia, que no adoran el progreso, que no adora la moda, y así podemos decir muchos y muchos más, sino que somos fieles a Dios, solo como el eje supremo de nuestra vida. El quinto signo nos presenta 3 ángeles que anuncian lo que ha de pasar con los perseguidores, los cuales son invitados a arrepentirse. El primer ángel hace un último llamado a los hombres que se han dejado embrujar por el espectáculo esplendoroso del culto estatal. El segundo ángel proclama lo que ha de pasar inevitablemente. A todos esos estados tiránicos e idolátricos serán exterminados. Lo proclama con tanta seguridad que ya lo pone como habiéndose realizado, cuando dice: cayó la gran Babilonia, que es la imagen de todos los estados totalitarios, y por eso perseguidores. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya el profeta lo anuncia sobre la antigua Babilonia cuando dice: pues así me ha dicho el Señor, anda, por un vigía que vea y avise, cuando vea carros, troncos de caballos, jinetes en burro, jinetes en camello. Preste atención, mucha atención. Y exclamó el vigía sobre la atalaya: mi señor, estoy firme a lo largo del día, y en mi puesto de guardia estoy firme noches enteras. Pues bien, por ahí vienen jinetes, troncos de caballos. Replico y dijo: cayó Babilonia, y todas las estatuas de sus dioses se han estrellado contra el suelo. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 21. Hermanos, este grito de triunfo se repetirá en el Nuevo Testamento. Vayamos a las Escrituras. Gritó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 18. Hermanos, el vino del furor es una imagen tradicional de la ira de Dios. Vayamos a las Escrituras. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Levántate, Jerusalén! Tú,
que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira. El cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 51. Y el tercer ángel en Apocalipsis capítulo 14 anuncia qué castigo les espera a quienes no obstinan en su adoración al Estado. Serán entregados al fuego del infierno para los siglos de los siglos. Hermanos, en esta expresión vemos un argumento contra lo que dicen erróneamente cierta secta que no son cristianos, que creen que el infierno no es un castigo eterno, sino un mero dejar de existir. Yo les invito, yo les exhorto a esos hermanos sectarios que no creen en el infierno, que lean el Apocalipsis capítulo 14, para no tener sorpresas desagradables en el más allá. Una cosa parecida había ocurrido en el Antiguo Testamento con el pecado de homosexualidad de Sodoma y Gomorra, cuando la ira del Señor Yahvé las destruye. Leamos las Escrituras. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y toda la región de la redonda, y al mirar vio que subía de la tierra una humareda como de una fogata. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 19. Hermanos, este castigo de Sodoma y Gomorra muestra el poder universal de Yahvé y sus exigencias morales. Pero el otro lado también se anuncia en Apocalipsis 14 la bienaventuranza de quienes hayan perseverado en su fe en el Señor Jesús. No solo serán bienaventurados, sino el autor afirma que esa su felicidad celestial comenzará ya desde ahora. Desde que mueran en el Señor, no tendrán que esperar hasta el juicio final para recibir la felicidad, quedándose mientras tanto dormidos e inconscientes, como erradamente enseñan varias sectas protestantes, en contra de lo que ya el apóstol San Pablo enseñó cuando nos dijo: me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo de partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y lo dice en Filipenses capítulo 1. Y en otra parte, el apóstol Pablo dice: estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Y lo dice 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, lo que el visionario Juan aquí en Apocalipsis capítulo 14 está diciendo, que todos los creyentes, ya desde el momento de su muerte, serán premiados con la perfecta felicidad celestial. Además, hermano que me escuchas, Dios tomará misericordiosamente en cuenta sus méritos
otra cosa que suele negar ciertos hermanos separados. Pues el autor dice, sus obras les acompañarán. Hermanos, cuando estemos ante la presencia de Dios, nosotros no tenemos que decir nada, absolutamente nada, porque nuestras buenas obras de misericordia testificarán por nosotros. Y cuando el autor dice, dichosos los muertos que mueren en el Señor, está diciendo que los mártires depositados debajo del altar del Apocalipsis capítulo 6 están ahora en posesión de su reposo. Vayamos a las Escrituras. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, como Dios de los suyos. Lo pueden leer en Hebreos capítulo 4. Por fin, hermano que me escuchas, el sexto signo nos conforta anticipadamente con el juicio final. Cristo, como juez de vivos y muertos, vendrá a recoger su cosecha, como ya él mismo lo había explicado anteriormente cuando dice, entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos, y a los malhechores los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre Celestial. El que tenga oídos, que oiga, lo anuncia el Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Hermanos, este juicio tendrá dos partes que nos dice el Apocalipsis capítulo 14, según se refiere a los buenos o a los malos. Por eso vemos que será Cristo mismo quien recogerá en su reino a los buenos o salvados para darles parte en su gloria. Pero cuando describen el juicio sobre los malos y su castigo subsiguiente, llama la atención que en esta segunda parte del juicio no será Cristo quien venga a condenarlos y entregarlos al castigo eterno, sino meramente algún ángel. Con esto, hermano que me escuchas, el autor nos quiere acordar de lo que el Señor Jesús mismo había dicho en la tierra. Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino salvarlas. Y lo dijo en Lucas capítulo 9.
Y en otro lugar, el Señor Jesús nos dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, y lo dice en Juan capítulo 12. En la misa, los primeros cristianos encontrarían fuerza en medio de la persecución. La ayuda y la salvación de la Iglesia llegarían del único y perpetuo sacrificio de Jesucristo. La Santa Misa es donde los cristianos tenían sus fuerzas o unían sus fuerzas con los ángeles y los santos para dar culto a Dios, como nos muestra el libro del Apocalipsis. Es en la Santa Misa donde la Iglesia ha recibido el maná escondido como sustento en tiempo de tribulación. Es en la Santa Misa donde las oraciones de los santos que están en la tierra se elevan como incienso para unirse a las oraciones de los ángeles en el cielo. Y son estas oraciones las que alteraron el rumbo de las batallas y el curso de la historia. Ese es el plan de la batalla del Apocalipsis. Así es como los cristianos prevalecieron sobre enemigos aparentemente imbatibles en Jerusalén y en Roma. Después de la caída de Jerusalén, la ciudad, se levantarían otros adversarios para perseguir a la Iglesia de Dios. En cada época, la Iglesia hace frente a poderosos perseguidores que cuentan con ejércitos y armamento cada vez más poderosos. Pero todas las armas, legiones y estrategias fallarán. Grandes generales finalmente sufrirán heridas mortales cuando el Cordero entra en liza. Los reyes de la tierra, los magnates y los generales, los ricos y los poderosos, todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y en las rocas de los montes, y decían a los montes y a las rocas, precipitaos sobre nosotros, y ocultaos de la presencia, y ocultadnos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Lo anuncia Apocalipsis capítulo 6. Hermanos, la Iglesia es el ejército del Cordero, las fuerzas de Sión, preservadas de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. El ejército del Cordero saca fuerzas del banquete del cielo, que es la Eucaristía. Las generaciones recientes de intérpretes tienen una fijación con las guerras y bestias del Apocalipsis, que resultan fascinantes porque son terroríficas. Los lectores albergan legítimos temores acerca de cómo podría aplicarse tan severo juicio durante su propia vida. Además, hermano que me escuchas, algunos han despreciado los juicios del Apocalipsis como demasiado grotescos y escandalosos, e incluso irreconciliables con la idea de un Dios misericordioso. Pero la justicia de Dios, como su misericordia,
aparece por todas partes en la Biblia. Es parte integrante de su autorrevelación. Negar la fuerza del juicio divino es hacer a Dios menos que Dios y hacernos menos que hijos suyos. Porque todo padre tiene que enseñar disciplina a sus hijos. Y la disciplina paterna es en sí misma una gracia. Es una expresión de amor de Padre. Para entender el juicio del Apocalipsis y su aplicación a nuestras vidas, necesitamos entender, primeramente, el vínculo que nos une en alianza con Dios Padre. Una alianza es un lazo sagrado de familia. Podemos ver que Dios, con sus alianzas con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús, extendió gradualmente esa relación de familia a más y más gente. Con cada alianza venía una ley, pero estas no eran actos arbitrarios de poder. Eran expresiones de sabiduría y amor paternos. Todo hogar sano tiene, al fin y al cabo, unas pautas claras de los comportamientos que se consideran aceptables o inaceptables. Pero, por encima de eso, la ley de Dios nos hace capaces de amar como Él ama, de crecer en nuestra imitación de esa familia divina, que es la Santísima Trinidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven eternamente en paz y comunión perfectas. Si la alianza de Dios nos hace su familia, entonces el pecado significa algo más que una ley rota. Significa vidas rotas y un hogar roto. El pecado proviene de nuestro rechazo de guardar la alianza. Nuestro rechazo de amar a Dios tanto como Él nos ama. Hermanos, a través del pecado, abandonamos nuestra situación de hijos de Dios. El pecado mata la vida divina en nosotros. El juicio, entonces, no es un proceso impersonal, un proceso legalista. Es una cuestión de amor y es algo que escogemos para nosotros mismos. Tampoco el castigo es un acto de venganza. Las amenazas de Dios no son expresiones de odio, sino son expresiones de amor y disciplina paternos. Como una pomada saludable, duelen para curar, imponen un sufrimiento que es medicinal, que es restaurador y redentor. La ira de Dios es una expresión de su amor por sus hijos rebeldes. Hermanos, Dios es amor. Vayamos a 1 Juan capítulo 4. El tema central de la carta del apóstol San Juan se resume en la expresión Dios es amor. Aunque nada más se dijera en alabanza del amor,
en todas las páginas de esta epístola, aunque nada más se dijera en todas las páginas de la Sagrada Escritura, y únicamente oyéramos por boca del Espíritu Santo que Dios es amor, nada más deberíamos buscar, nos dice San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica, cuando dice: Dios amaba a Israel. Y también agrega: en un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé tu Redentor en Isaías capítulo 54. Hermanos, la misión del Hijo de Dios como Salvador ha manifestado que Dios es el amor mismo y que el amor de los cristianos, hijos de Dios, se deriva del amor del Padre y del Hijo. Vayamos a las Escrituras. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos uno, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal. Hermanos, Dios, amor, conoce mejor que nosotros mismos el amor que vive en nuestros corazones. Como cuando el Señor Jesús le confía al apóstol Pedro el cuidado pastoral de su rebaño. Leamos las Escrituras. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En Juan capítulo 21. Hermanos, para sanar las tres negaciones del apóstol Pedro durante la pasión, el Señor Jesús, como el buen pastor que cura la oveja herida, como lo describe el profeta Ezequiel en su capítulo 34, Jesús le pide la triple confesión de su amor y le confiere el primado que le había prometido anteriormente en Mateo capítulo 16, cuando aquí le dice: apacienta mis ovejas. La encarnación y la muerte redentora de Cristo son la manifestación suprema de ese amor. Es imposible amar a Dios si no se ama al prójimo. Quien no ama al prójimo, no ama a Dios. Pero su amor es un fuego devorador que los pecadores empedernidos encuentran insoportable. La paternidad de Dios no reduce la severidad de su ira ni rebaja el nivel de su justicia. Por el contrario, un padre amoroso exige de sus hijos más de lo que los jueces piden a los acusados. Pero un buen padre muestra también mayor misericordia. Si queremos entender los juicios del libro del Apocalipsis, necesitamos entender la alianza y es preciso situarlos correctamente. La visión del apóstol San Juan
no es meramente litúrgica o meramente de un rey o meramente militar. Es todas estas cosas, pero también es jurídica. Es una escena que se desarrolla en un tribunal de justicia para los ciudadanos de las democracias modernas. Esta combinación podría parecer caótica, pero tenemos que recordar que en el antiguo Israel, el rey era comandante jefe del ejército, juez supremo de justicia e, idealmente, también sumo sacerdote. Como rey divino, el Señor Jesús cumplió todas estas funciones por excelencia. Por eso, cuando el apóstol Juan ve el cielo, ha entrado simultáneamente en el templo, la sala del trono, el campo de batalla y el tribunal de justicia. Como en cualquier sala de justicia, el Apocalipsis presenta el testimonio de testigos bajo juramento. Y el ángel levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive eternamente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 6. Hermanos, aquí encontramos como una especie de interludio. Este interludio recalca sobre todo dos ideas. Primero, que en el plan de Dios está absolutamente asegurada la victoria definitiva de la iglesia y de sus fieles. Pero también, segundo, que estos fieles de la iglesia primero han de dar un testimonio valiente ante el mundo incrédulo que les acarreará muchas persecuciones y sinsabores, y aún les puede costar la cabeza. En otras palabras, hermano que me escuchas, el destino providencial de la iglesia en general y de cada creyente en particular es aquí, en la tierra, dar un testimonio riesgoso de la palabra de Dios y sufrir por causa de ella, para luego en el cielo gozar del premio eterno. Así, nuestro testimonio es igual al destino de los grandes profetas como Elías y Jeremías. Y aún más, ¿cuál que el destino, igual que el destino del Señor Jesús mismo? Pues también Él tuvo que predicar la palabra de Dios, lo cual le atrajo el odio y la persecución de parte de sus compatriotas, que llegaron hasta matarlo. Pero después fue premiado con la gloria celestial. Como el Señor Jesús mismo dijo, era necesario que el Cristo sufriera todo esto para así entrar en su gloria. Y lo dijo en Lucas capítulo 24. Y lo mismo dijo de nosotros. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alegres y regocíguense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Y lo dijo en Mateo capítulo 5.
Hermanos, esta es la misión profética de la iglesia. Por eso el Señor Jesús nos honra con el título de profetas. Vayamos a las Escrituras. Por eso, he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A unos los matarán y los crucificarán. A otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Y lo dijo en Mateo, capítulo 23. La descripción del ángel esplendoroso en Apocalipsis capítulo 10 nos recuerda de descripciones semejantes que en otros lugares se dan del mismo Cristo. Además, el librito que lleva en la mano nos hace pensar en el libro de la historia que Dios Padre le entregó exclusivamente a Cristo en Apocalipsis capítulo 5. Por lo tanto, es bien posible que en este ángel el autor nos quiere representar simbólicamente al propio Cristo. Aunque esto no es seguro. Su aparición va acompañada de la voz de 7 truenos. Por lo visto, estos truenos le anuncian al autor un mensaje que él no puede transmitir a nosotros. ¿Por qué no? Porque probablemente el contenido del mensaje es una revelación de la felicidad inefable que en el cielo le esperaba al fiel servidor de Dios. Cuando al autor se le manda sellar lo que oyó, esto no quiere decir que Dios no quiera que nosotros sepamos de esta felicidad celestial, sino más bien que es imposible describirla. Es una bienaventuranza que escapa a los límites de las palabras humanas. El apóstol San Pablo ha tenido una experiencia semejante, pues ese gran predicador fue un día arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que el ser humano no puede ni siquiera pronunciar. Y lo dice en 2 Corintios capítulo 12. Esto es, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Y lo dijo en 1 Corintios capítulo 2. Hermanos, esta felicidad inefable es la consumación del misterioso plan de Dios. Vayamos a las Escrituras. A aquel que puede consolidarlo conforme al Evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno. Y lo dice en Romanos capítulo 16. Hermanos, este es el mismo misterio de Dios que habla Apocalipsis capítulo 10. Pues el ángel, o sea, Cristo, como dueño y creador del cielo, tierra y mar, jura solemnemente por su creación que este misterio de salvación se va a cumplir sin fallar después que destruya a sus enemigos. Hermanos, esta es la gran promesa de Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza en esta vida.
Después se describe la tarea de predicación que Cristo confía a su iglesia. Esta tarea está simbolizada por el librito que lleva en la mano y que se le da de comer. Es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Esto significa que es un honor y gozo ser encargado como apóstol y predicador de la palabra para convertir a los hombres. Pero también es amargo por la resistencia y la persecución que trae consigo. La imagen de comer un libro como símbolo del encargo profético viene del profeta Ezequiel en su capítulo 2, donde se lee: y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como una casa de rebeldes. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano tendida hacia mí, que sostenía un libro enrollado. Y en Ezequiel capítulo 3 se lee: y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Pero lo de dulce y amargo recuerda más bien las experiencias del profeta Jeremías, que exclamó: se me presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y la alegría de mi corazón. Y lo dice en Jeremías capítulo 15. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe,
fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.